coordinación es una actividad refleja mediante la cual se integran los movimientos voluntarios para que puedan realizarse de forma precisa y armónica. Esta función está principalmente regulada por el cerebelo, con ayuda de las vías de sensibilidad profunda y de los centros vestibulares y ópticos. La falta de esta función es lo que se denomina ataxia. La exploración de la coordinación se realiza básicamente mediante las siguientes pruebas. Examen de la coordinación dinámica. Este se realiza mediante una serie de pruebas que tratan de valorar la precisión de los movimientos y de los contactos que se solicitan. Prueba dedo-nariz-dedo. Se solicita al paciente que con el miembro superior toque su nariz con la punta de su dedo índice. Después se le pide que toque el índice del examinador. Prueba índice-nariz. Similar a la prueba anterior, se solicita al paciente que con el miembro superior totalmente extendido con su dedo índice toque la punta de su nariz. La maniobra se realiza con ambas extremidades y con los ojos cerrados y abiertos. Prueba talón-rodilla. Con el paciente en decúbito supino, se solicita que tras colocar el talón sobre la rodilla de la otra extremidad, lo haga resbalar hacia abajo sobre la cresta tibial. Esta maniobra se realiza igualmente con los ojos abiertos y cerrados y con ambas extremidades. Prueba de movimientos alternantes rápidos. Se solicita al paciente que haga girar rápida y simultáneamente ambas manos en un sentido y otro. Prueba de Romberg. Se solicita al paciente que se mantenga en posición de firmes con los talones juntos. El paciente debe de realizar esta maniobra primero con los ojos abiertos y después cerrados durante 30 segundos. Se debe de estar preparado para apoyar al paciente en caso de pérdida de equilibrio. La prueba es positiva cuando el paciente puede permanecer de pie con los ojos abiertos, pero pierde el equilibrio cuando los cierra. Ello indica una lesión de la sensibilidad propioceptiva y una alteración vestibular. En caso de afectación exclusivamente cerebelosa, el paciente tendrá problemas para mantenerse en esta posición tanto con los ojos abiertos como cerrados. De la rigidez de la nuca. Se colocan ambas manos debajo del occipucio y se procede a flexionar el cuello hasta que la barbilla choque con el esternón. En caso de existir irritación de las meninges, además de la dificultad para realizar la maniobra, el paciente refiere dolor y espasmos en los músculos del cuello. Signo de Kernig. Para este existen dos pruebas. En la primera, con el paciente en decúbito dorsal, se coloca un brazo debajo de su espalda y se lo sienta pasivamente mientras se apoya la mano libre sobre sus rodillas, tratando de impedir que las flexione. En el segundo, con el paciente en decúbito dorsal, la mano del explorador eleva uno de los miembros inferiores por el talón. En caso de meningitis, el paciente refiere dolor en la parte posterior del muslo y no es posible realizar la maniobra. Signo de Brodzinski. Este se explora de dos formas. En la primera, se explora al paciente en decúbito dorsal colocando una mano en la región de la nuca y la otra sobre el pecho. Consiste en la flexión simultánea de las rodillas cuando se flexiona con movimiento decidido la cabeza contra el pecho mediante la mano colocada en la nuca. Para el segundo, el llamado signo de la pierna o contralateral de Brodzinski se busca con el paciente en decúbito dorsal, flexionando una pierna sobre el muslo y esto sobre la pelvis. Consiste en la producción de movimiento en espejo del otro miembro inferior. Marcha. La marcha puede explorarse de diferentes maneras. La forma más sencilla de explorar la marcha consiste en solicitar al paciente que camine lentamente en línea recta y que vuelva al punto de partida. Mientras lo hace, se debe valorar la simetría de los movimientos, posibles desviaciones en recorrido, así como los movimientos asociados como el balanceo de los brazos. Seguidamente, se solicitará al paciente que camine de puntillas, después apoyándose en los talones y por último en tándem, es decir, colocando un pie delante del otro siguiendo una línea recta. Cuando la prueba es patológica, hablamos de ataxia de la marcha. Exploración de la motilidad voluntaria. La exploración del sistema motor debe realizarse de manera sistemática, abordando la inspección, la valoración de la fuerza o balance muscular y el tono muscular. Inspección muscular. Sirve para detectar fasciculaciones, atrofias, hipertrofias, pseudohipertrofias, contracturas, fibrosis y retracciones. En caso de atrofia, hay que diferenciar si es localizada o si forma parte de un proceso sistémico con atrofia generalizada.
Valoración de la fuerza o balance muscular. Se explora moviendo al paciente contra resistencia, comparando un lado y otro, y se califica de 0 a 5. Escala de Daniels. En todo movimiento del músculo se coloca una mano sobre el mismo para valorarlo. Movimiento pasivo. Se le pide al paciente que no haga ningún tipo de fuerza. Posteriormente, el médico coloca una mano en la articulación más proximal del músculo para estabilizar la extremidad y así generar un movimiento puro del músculo. Y la otra mano sujeta el extremo distal mientras empuja la extremidad para realizar el movimiento. Movimiento activo. Se coloca una mano en el músculo del paciente y se le pide que haga el movimiento que el médico hizo en el paso anterior y se le pide que mantenga la extremidad en esa posición. Si el paciente no puede ni siquiera levantar la extremidad, se le da una puntuación de 1, porque en el paso anterior se apreció que sí hay contracción, pero no hay movimiento. Si el paciente levanta la extremidad, pero no puede mantener la extremidad elevada, asigna una puntuación de 2, pues existe un movimiento que no vence la gravedad. Si el paciente levanta la extremidad y la puede mantener elevada, se asigna una puntuación de 3, porque es un movimiento que vence la gravedad. Movimiento con resistencia. Resistencia parcial. Se le coloca una mano sobre la extremidad del paciente sin empujar. Por ejemplo, en la evaluación del bíceps se coloca la mano del explorador sobre la mano del paciente y se le pide que haga flexión del codo. El peso de la mano ejerce una resistencia parcial sobre la extremidad del paciente. Si el paciente logra el movimiento, se le da una puntuación de 4. Movimiento con resistencia parcial. Resistencia máxima. La mano que se colocó anteriormente ahora empuja la extremidad del paciente en dirección contraria a su arco de movimiento. Si el paciente logra realizar el movimiento, se le da una puntuación de 5. Movimiento. Extremidades superiores. Se explora la abducción y flexión del brazo, la flexión y extensión del codo, flexión y extensión del carpo y flexión de los dedos. La maniobra de Barre puede poner de manifiesto una paresia global de una extremidad. El paciente debe permanecer con los brazos extendidos a una misma altura. El lado afectado tiende a caer tempranamente. Extremidades inferiores. Se ha de explorar la flexión del muslo, la extensión y flexión de la rodilla y los movimientos del pie, flexión dorsal, flexión plantar, abducción y aducción. La maniobra de Barre para extremidades inferiores es similar a la de los miembros superiores, pero con el paciente en decúbito prono y manteniendo las piernas elevadas. Tono muscular. Consiste en la resistencia que se percibe cuando se moviliza pasivamente una articulación de un paciente en reposo. Tono muscular. Consiste en la resistencia que se percibe cuando se moviliza pasivamente una articulación de un paciente en reposo. Se realiza en los miembros superiores e inferiores, que es donde mejor se aprecia, por ejemplo, con el bailoteo de las muñecas, sacudiendo los antebrazos. Reflejos osteotendinosos. Es un reflejo de estiramiento muscular que es con una respuesta motriz independiente de la voluntad provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico con un golpe con martillo de reflejos sobre los tendones. Para esto, el paciente se debe de encontrar adecuadamente relajado. El médico debe de utilizar diferentes maneras para distraerlo que no fije su atención en el estímulo. La región a explorar deberá encontrarse libre para permitir el desplazamiento. La mejor posición de la extremidad sería con una angulación articular de 90 grados. Para iniciar la exploración se debe de localizar el tendón del músculo a estimular utilizando un martillo de reflejos. Es importante que la percusión sea precisa, suave y rápida. Reflejo bicipital. Con el miembro en semiflexión y supinación reposando sobre la mano izquierda del explorador, se percute sobre el tendón del bíceps.
y se produce una flexión del antebrazo sobre el brazo como respuesta. Reflejo tricipital. El brazo en horizontal de tal modo que descanse sobre la mano izquierda del explorador y antebrazo verticalmente. Se percute sobre el tendón del tríceps y hay una extensión del antebrazo sobre el brazo como respuesta. Reflejo rotuliano. El paciente sentado con piernas tendiendo en vertical, se percute el tendón rotuliano. Se produce una extensión de la pierna sobre el muslo como respuesta. Reflejo aquiliano. El paciente sentado con las piernas pendiendo en vertical, se toma su pie con la mano izquierda flexionándolo, se percute sobre el tendón de Aquiles y se produce una extensión del pie sobre la pierna.